Ahora sí, entrando en nuestro tiempo de la palabra, quisiera que me acompañara al libro de la carta a los Colosenses que venimos estudiando. Y quisiera, a modo de introducción, que pensáramos en esto. Los tiempos van cambiando, pero en nuestra época prácticamente hablar de cómo se vestía una persona, se vestía con ropa interior. Lo primero que le enseñan a uno de niño era vestirse su ropa interior, es decir, a nosotros los hombres, con un interior que conocemos, y nos ponían una franela, ¿sí? En nuestra ropa, y luego posteriormente lo que hacían era que nos ponían ya la camisa y el pantalón y eso. Y sé que para la mayoría de nosotros es común hablar de la ropa interior. Lastimosamente hoy en día no se puede hablar de ropa interior, porque las mujeres dejaron su ropa interior, dejaron el brasier, han dejado hasta el panty. La mujer de hoy en día ya quiere salir desnuda, la mujer de hoy en día quiere mostrar su vida, su cuerpo y todo eso, y no le interesa realmente, no, simplemente con que ella se sienta bien y esté a la moda. De igual manera nosotros los hombres, o los hombres de hoy en día, están pasando a lo mismo, donde ya no les interesa usar ni la franela ni tampoco la ropa interior, sino que se ponen su ropa de pronto encima sin nada por debajo. Pero, ¿por qué esta ilustración? ¿Por qué esta introducción? Porque si usted mira la palabra de Dios, y ahí en el capítulo 3, ustedes se darán cuenta que Pablo, primero, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, siempre manifestó de lo que cada persona se debía despojar, cosas que realmente no tenían nada que ver con un cristiano, ¿cierto? De por sí en algunas Biblias dice en el versículo 5, como subtítulo, la vida vieja, ¿sí? Mostrando realmente lo que no caracteriza a una persona como creyente. Pero a partir del versículo 2 usted se dará cuenta que dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y si usted observa, esa es como la ropa interior, eso es lo interno de un creyente. Observen que él dice: revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja. Eso está interno. Esa es la ropa interior del creyente, no es la externa. Porque posteriormente, entonces, cuando nos damos cuenta, Pablo ahora va a entrar a hablar de lo externo, de lo que debe mostrar el creyente en su vida diaria. Y para los que no tienen el título de la enseñanza, yo quiero hablar en esta mañana acerca de las cualidades de la vestimenta del creyente, las cualidades de la vestimenta del creyente. Y tomé desde el versículo 14 hasta el 17, y si usted observa y me acompaña, pero lo voy a hacer desde el versículo 12, para luego orar, dice: entonces, ustedes, ¿quiénes? Los cristianos, como escogidos de Dios. ¿Cómo fuimos escogidos? Como santos, es decir, apartados, y amados, es decir, en el amor de Cristo. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, versículo 14, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Nos encontramos en este lugar, Señor, en la Asamblea de los Santos.
rindiendo tributo de alabanza y de adoración a ti, Señor, al abrir las Escrituras y al fijar nuestra mirada en tu palabra, siendo perfecta, Señor, siendo inerrante, siendo suficiente para nosotros como cristianos, pero también siendo autoritativa para nosotros. Hoy pedimos que bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, cada persona en este lugar sea atraída, Señor, y tocada, para que pueda comprender y entender el propósito de tu voluntad, Señor, la obra que tú has llevado a cabo en nosotros a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a ti, Señor, por la oportunidad que tenemos, el privilegio de estar aquí en este lugar, Señor, ante tu santa palabra y por supuesto ante tu presencia en Cristo Jesús, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gloria y honra te damos en Cristo Jesús. Amén. Es interesante que cuando nosotros miramos, y como les mencionaba, desde el versículo 12 al versículo 14, digámoslo así, Pablo está mencionando que hacia los escogidos de Dios como santos llamados, deben estar revestidos o vestidos, dicen en la versión Reina Valera, de misericordia, en la de nosotros dice tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y yo creo que la mayoría de nosotros como creyentes hemos escuchado eso, lo hemos escuchado en una predicación, lo hemos leído como creyentes, pero hay un punto. Eso está como muy arriba. Es decir, está en la palabra, eso viene de lo santo, pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente lo hemos bajado para aterrizarlo, como decimos, de tal manera que nosotros verdaderamente digamos, estoy trabajando en eso? Porque esta es la voluntad de Dios para mi vida. Es decir, estar vestido o revestido de esa misericordia, de esa bondad, de esa humildad, de esa mansedumbre, de aprender a soportar o a soportarnos los unos a los otros, soportar a aquellos que tal vez me ofenden, tal vez me han producido daño, y llegar a perdonarnos unos a otros o a perdonar a esa persona, como dice Pablo acá, si alguno tiene queja contra el otro. Pero Pablo lo dice, y lo estuvimos estudiando en esta última exposición, como Cristo los perdonó. Es decir, no solamente me basta con saber que la Biblia me está mandando a eso, sino cómo yo realmente como creyente puedo caminar de esa manera. Es a gritos que la palabra de Dios me está hablando y que yo tengo que llevar a cabo en mi vida diaria. No es solamente un domingo cuando estoy escuchando la Escritura o cuando de pronto me siento en mis devocionales y estoy en una carta como estas, sino que realmente sea una característica en mi vida. Es decir, como yo lo estaba mencionando, como esa ropa interior que está dentro de mí. Estoy vestido de misericordia, estoy vestido de bondad, estoy vestido de humildad y de mansedumbre y constantemente en paciencia. Y he aprendido a soportar a todos aquellos que en algún momento yo pensé que eran insignificantes o que no son tan buenos como yo, ni tan especiales. De pronto llegaría a pensar yo que, bueno, esta iglesia como que no llega a mi tope. Yo debería estar en otra iglesia como de pronto un poquito más fina, donde hubiera mejor gente. No gente como tan baja, como tan del populacho. Ese es el pensamiento de muchas personas, que seleccionan iglesias de acuerdo como a su estatus social. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas y nosotros comprendemos la palabra de manera correcta, bueno, yo tengo que llevar a cabo esto. Y cuando el Espíritu Santo me ha traído a una congregación como esta, entonces yo tengo que ser esa persona que empiezo a renovar mi entendimiento, no yo por mis propias fuerzas, sino bajo el poder y la dirección de su Santo Espíritu, obrando en mí, que me lleva entonces
a tener presente que así como mamá me enseñó a que ya medio grandecito, yo me acuerdo Juanita enseñándole a Tiago, bueno, ya tienes que vestirte tú solo, ya te tienes que bañar tú solo, ya no eres el bebé. Geraldine está por tener una linda niña y al principio la vas a tener que bañar y la meterás en la bañerita, le echarás el agüita caliente y después a coger esa toallita y a secarla y a ponerle su pañalcito y todo, pero ella no se va a quedar toda la vida así, sino que llegará un momento donde aún por ese mismo amor le vas a decir, bueno, ya tienes que ponerte tu panty, tu ropita interior, ¿cierto? Ya tienes que ponerte tu blusita, al punto en que ellos después llegan y le dicen a uno, yo solito me visto, yo solito me pongo la camisa, y así sucesivamente. Y uno como que le trata de dar mal genio que un hijo le diga yo solito, pero es la realidad. De la misma manera nosotros como creyentes, no podemos estar toda la vida pensando en que Dios otra vez nos diga, tienes que vestirte de compasión, tienes que vestirte de bondad, tienes que vestirte de humildad, tienes que andar en mansedumbre. ¿Y sabes qué? Paciencia con nosotros, hermanos. Sino que a medida que nos lo fue enseñando y nos lo ha enseñado, yo también lo tengo que llevar a la práctica y aprender a vestirme de ese ropaje que en realidad, cuando fui llamado a salvación, ya lo tengo puesto. Ese es el punto, mis amados. Y es lo que nosotros realmente necesitamos mirar en nuestra vida. Es lo que nosotros necesitamos comprender. Y necesitamos llevar en nuestra mente, tener claro que la vida de un cristiano, de una persona cristiana, debe reflejar a ese Dios santo que nos llamó y escogió por su gloria y excelencia. Por lo cual, cada creyente debe revestirse de la vida piadosa en Cristo Jesús. Por supuesto que eso lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través de la lectura de la palabra. Así como se me enseñó a mí a ponerme el interior, no el panty, sino el interior. En las niñas era el panty, en nosotros los hombres era, póngase el interior. Me acuerdo que a nosotros nos compraban los interiores de muñequitos y nos gozábamos. Entonces, en la época nosotros los superhéroes, Superman, de Batman, y uno era feliz con los interiores ahí. ¿Sí? Era la felicidad de uno de niño. Pero recuerdo que mis padres, habiendo crecido en una casa, digamos que no era la más pudiente, nos decían, nunca vas a salir a la calle en interiores. Para salir a la calle debes ponerte una ropa sobre esa ropa interior. Y por eso digo que los tiempos han cambiado, la perversión cada vez es más, que ha llevado a la gente a casi salir desnuda. Y es sorprendente, unas veces siente vergüenza ajena cuando ve mujeres en la calle casi desnudas. ¿Sí? Uno no sabe para dónde va a mirar. Uno va con su esposa y uno es como, qué vergüenza. Es vergonzoso, pero ver la inmoralidad de las personas hoy en día, a ellos no les cuesta absolutamente nada. Pero el punto no es hablar acá de lo que es el mundo, sino de lo que nosotros como cristianos necesitamos tener en claridad. Y me encanta que entonces nosotros necesitamos comprender, y es lo que vamos a ver en esta mañana, 3 prioridades que están en relación con lo externo, que el creyente debe manifestar en su vida diaria como reflejo de ese perfecto amor en Cristo Jesús. Y número 1 lo encontramos en el versículo 15, y es que el corazón está gobernado, escúchalo bien, por la paz de Cristo. Número 2, su corazón está rebosando de la palabra de Cristo, versículo 16. Y número 3, su vida está marcada por la gratitud a Cristo, en el versículo 17. Y cuando tú observas en el versículo 14, observa que Pablo, después de haber mencionado toda la ropa interior, para que me lo comprendas, él dice, sobre todas estas cosas, ¿cuáles? Las anteriores, es decir, por eso le he mencionado y le he llamado la ropa interior para que tú te acuerdes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Es decir, la ropa externa con la que salimos a la calle, en la perspectiva espiritual,
es el amor. ¿Qué es el vínculo de la unidad? Es decir, no podemos llegar a pensar que una iglesia como esta profesa el amor si nosotros realmente no estamos vestidos de ese amor. Es decir, demostrar ese amor en nuestra vida. Pero ese amor realmente que se muestra externamente está, digámoslo, unido con esa ropa interior que está debajo, que es la franela, que es el interior, o que es el panty, o el brasier según el sexo, y nos damos cuenta entonces que es esa misericordia, es esa bondad, es esa humildad, esa mansedumbre que está ya en nosotros internamente y que va a reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Pero observa que dice que es el vínculo de la unidad, es decir, lo que caracteriza a una iglesia, en este caso la iglesia local Comunidad de Gracia. Ahora, Pablo, después de decir, ok, ese vínculo que marca la unidad, entonces ahora él muestra lo externo. Y lo externo está en relación con ese vínculo de la unidad que Pablo ha dicho exteriormente, que es el amor. ¿Cuál es? Número uno, tenemos que el corazón, su corazón está gobernado por la paz de Cristo. Y alguien puede decir, pero aquí está hablando internamente del corazón. Bueno, es que no me está hablando del corazón que bombea sangre para llevar por todo el torrente sanguíneo el líquido, sino que lo está mencionando en una comprensión del cuerpo, pero se refiere a todo lo que hay en el interior. Por eso digo que no puede haber ese vínculo de amor si realmente no hay una comprensión de qué, de lo que es la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el aprender a soportarse y a perdonarse los unos a los otros. Y en el caso de que si alguien ha pecado contra otro, pues tiene queja contra otro, entonces dice como Cristo los perdonó. Y es lo que nosotros necesitamos entonces mirar, mis amados. Y quiero que observes el texto porque es algo precioso. Y cuando tú miras acá, el versículo 15 dice, observa, que la paz de Cristo reine ¿en dónde? En sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Cuando nosotros observamos aquí, realmente la escritura, es algo bien interesante que Pablo sigue hablando en un lenguaje de ¿qué? De unidad, de cuerpo. Él sigue pensando no en lo individual de cada persona, sino en lo que es conformar el cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Y observa que cuando Pablo utiliza la palabra que la paz de Cristo, que la paz de Cristo, y dice la paz de Cristo, pero ¿cuál es la paz de Cristo? Hoy el mundo en su tradición está celebrando la resurrección de Cristo. Están celebrando y tenemos por la calle, ¿sí?, la procesión. ¿Pero de qué? ¿De la paz? ¿De la paz de Cristo? ¿A qué nos trajo Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Bueno, Cristo murió para ponernos en paz con Dios. Porque la Escritura dice que tú y yo somos enemigos de Dios, o éramos enemigos de Dios. Que la humanidad es enemiga de Dios y que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es enemigo de Dios, por lo cual están como hijos de ira y están destinados a un día de juicio. Pero nosotros en Cristo Jesús, Dios nos ha perdonado y en Él ha cargado toda la esclavitud, todo el pecado que nosotros habíamos cometido, y por eso Cristo lo que hizo fue apaciguar su ira, la ira que Dios tenía para con nosotros. Entonces observa que cuando el texto nos dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, aquí la palabra clave es ese reinar. ¿Y a qué hace referencia ese reinar? En el griego es la palabra bravebo, que está haciendo referencia a gobernar o arbitrar. Es decir, que la paz de Cristo gobierne en el corazón del creyente.
Es decir, aquí encontramos un mandato, el verbo está en un tiempo presente, en una voz activa, pero encontramos que es un imperativo, mi amado. Y quiero que le prestes atención a esto porque es bien interesante. Porque cuando nosotros encontramos que es un mandato, quiere decir que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosas que tenían que reflejar, que tenían que mostrar externamente la paz a la que habían sido puestos con Dios. Es decir, que nosotros podamos realmente mostrar de que yo, así como estoy en paz con Dios, estoy en paz con mis hermanos. Y observa que Pablo lo está haciendo a modo de cuerpo. Observa que él dice en el versículo 15, a la cual en verdad fueron llamados. ¿A qué fueron llamados? A la paz de Cristo. Es decir, a la paz que Cristo alcanzó, mis amados. Podríamos tener dos aspectos aquí claves dentro de este punto, y es que es a vivir en paz y a caminar en paz. Son dos cosas completamente diferentes. Yo necesito vivir en paz y yo necesito caminar en paz. Cuando hablamos de vivir en paz, es que yo tengo que hacer todo lo posible por estar en paz con las demás personas. Y cuando hablamos de caminar, ¿sí?, entonces, acorde al llamado, es que yo voy a vivir sabiendo de que yo ya no voy a un juicio eterno, sino que yo estoy en paz con Dios, no por mis méritos, sino por los méritos ¿de quién? Por los méritos de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Y nos damos cuenta entonces de acá, mis amados, que Pablo está haciendo referencia a la necesidad de ser gobernados o dominados por la paz de Cristo. Y cuando nosotros pensamos, ¿por qué Pablo utiliza esta palabra aquí? De que reine en sus corazones. Es porque cuando nosotros se nos dice el que reina o el que está gobernando es tal. Entonces, si tenemos un gobernante en nuestro país, como el presidente de este momento que es Gustavo Petro, uno dice, él es el gobernante de esta nación, él gobierna esta nación. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump es el gobernante de esa nación de los Estados Unidos. En la Unión Soviética, el gobernante, ¿quién es? El presidente Putin, y así sucesivamente podemos pensar en ello. Es decir, gobierna, él es el que dirige, él es el que toma las decisiones y todo. Bueno, aquí la Escritura nos está diciendo que la paz ¿de quién? De Cristo reina, es decir, de el que reina en nuestras vidas, el que gobierna en nuestras vidas. Si tú vas a Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que la tienes ahí, solamente te devuelves una hoja, una página, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Observa lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos. ¿Y la paz de quién? De Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. ¿Y qué más? Dice, y sus mentes en Cristo Jesús. Es decir, es en Cristo Jesús que nuestras mentes son guardadas. Es la paz que nosotros tenemos y la tranquilidad de descansar en la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo. Yo puedo preguntar, bueno, ¿cuántas de estas personas que están pasando acá en este momento realmente están comprendiendo y saben o creen que están en paz con Dios? Lo más seguro es que la mayoría de ellos piensan que están en paz con Dios, porque están caminando en este momento haciendo una procesión, pero nada más. Pero irán a condenación, mis amados. Pero aquí, permítame decirles que el imperativo del verbo está indicando que la paz de Cristo debe predominar. Escúchalo bien, iglesia. Debe predominar en el corazón de aquel que ha sido llamado. ¿Y sabes qué me preocupa? Que tú puedes estar mirando el texto conmigo, pero el texto estará arriba, pero no ha bajado todavía a una realidad, es decir, a un vivir diario en nuestra vida. Tú lo estás viendo, tú tienes la Biblia abierta, tú lo puedes estar mirando, pero tal vez
no ha bajado. Y ahí está lo delicado. Porque cuando nosotros encontramos aquí ese imperativo, nos está diciendo que debe predominar en el corazón de aquel que ha sido llamado. Es decir, manteniendo la relación con lo que ya leímos en el versículo 12 al 14. Observa, es ustedes, ¿quiénes? Los creyentes, como escogidos de Dios. ¿Cómo fuimos escogidos? Como santos y como amados, dice el versículo 12. Y luego dice, revísase de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¡Wow! Está en relación. Es decir, ¿sabes una cosa? Lo que yo estoy reflejando externamente es lo que tengo internamente, es lo que nos está diciendo Pablo acá. Tiene que ser una realidad. Y es tremendo porque cuando nosotros entendemos un tiempo como este tan precioso, en muchos lugares y en muchas iglesias cristianas hoy se está predicando la resurrección de Cristo y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes una cosa? Todos los días nosotros tenemos que predicar la resurrección de Cristo. ¿Y sabes cómo la predicamos? Cuando tenemos paz en nuestras vidas. Cuando sabemos que nosotros estamos en paz con Dios, gracias a la obra de redención que Cristo llevó a cabo. Ese es el punto. Es decir, aunque se presente una situación adversa, cualquiera, de cualquier índole, familiar, espiritual, física, laboral, sentimental, en un creyente debe estar la paz de Cristo reinando. Sabiendo que Él está gobernando, mi amado, ese es el punto. Saber que Él está gobernando. ¿Por qué? Porque la persona comprende que ha sido llamada, y si ha sido llamada es porque ha sido puesta en paz con Dios, y dicha paz debe gobernar el corazón del creyente. El problema, ¿saben cuál es? Que usted y yo tenemos unas luchas horribles con nosotros mismos. Porque como usted y yo, no voy a hablar al 100% en general, pero sí me estoy dirigiendo a la audiencia en general. Hay momentos donde nosotros como que, qué embarrada. Sé que estoy pecando. Sé que le estoy fallando a mi Señor. Y entonces empiezo a pensar que tal vez Dios no está contento conmigo. Estoy pensando en que más bien debo hacer algo para yo sentirme conmigo mismo que estoy bien con Dios. Y esta es una repetición constante, porque nuestra condición caída nos lleva a muchas veces buscar justificar algo en nuestra propia vida, una obra, para hacernos sentir o pensar que estamos bien con Dios. Pero Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Colosas que la paz de Cristo reine en sus corazones. Y como ya lo mencioné, la palabra es similar a gobierne. Es decir, que comprenda que ya no es enemigo de Dios y como tal su vida debe reflejar la paz en la que está con Dios. Y por supuesto con todas las personas, sean creyentes o no creyentes. Si usted recuerda, en Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué dijo Pablo? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? Bueno, por medio de la fe que nos ha justificado en Cristo Jesús, al creer la obra de Cristo Jesús. En Efesios ahí, capítulo 2, versículo 14, si usted se devuelve un momento, observa que Pablo se lo mencionó a la iglesia en Éfeso y le dice en el versículo 14, porque Él mismo, ¿quién? Cristo, es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay una separación entre nosotros y Dios. Y cuando digo entre nosotros, me refiero a cada creyente, a cada persona que ha confiado su vida a Cristo Jesús, que ha puesto su esperanza en Cristo Jesús. No al que conoce como tal y ha escuchado el Evangelio, sino que él verdaderamente lo cree y tiene su esperanza ahí. Como ya lo mencioné, el mundo celebra la resurrección de Cristo,
pero ¿sabe qué? Es una resurrección sin fe, es una resurrección sin justificación, es una resurrección sin paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque no han puesto su confianza y su esperanza en Cristo Jesús. Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les dice que era necesario procurar lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua en Romanos 14, 19. Y nosotros lo que podemos ver aquí es que Pablo quiere que la paz de Cristo sea ese árbitro en nuestro corazón. Pues él lo quería para la iglesia allá, por supuesto, de Colosas, pero en una aplicación a nosotros hoy en día, lo que podemos ver es que la Escritura nos está enseñando que esa paz de Cristo sea el árbitro en nuestra vida. ¿Entre qué? Entre mi conflicto, en que yo no he hecho bien las cosas, en que he pecado, en que le he fallado a Dios y que me hace ver lo miserable que soy, y la obra de Cristo que me ha puesto en paz, lo cual me deja ver que no es en mis méritos. Entonces ese es el árbitro. Esa paz que Cristo alcanzó, ese árbitro. ¿Para qué? Para dejarme ver realmente qué es lo correcto. Es decir, que ella sea la que decide en las cosas discutibles. Pensar en quién me gobierna, en quién me predomina en mi vida antes de dejarme llevar por alguna situación o circunstancia, por adversa que sea. Es decir, cuando Pablo dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, está haciendo referencia a eso. Es la paz de Cristo la que va a ser el árbitro realmente en mi vida, entre lo que yo podría alcanzar, entre lo que yo debería hacer y lo que no hice, mis amados. Y creo que esa es la parte donde podemos decir que hemos aterrizado este avión que está volando bien alto. Cuando Pablo dice, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Necesitamos mirarlo más, aterrizar más ese avión a una realidad. Porque usted y yo podemos venir y escuchar la Escritura, pero tal vez, ¿cómo salgo yo a aplicar esto en mi vida? Y debo comprender esto. Si la paz de Cristo es el árbitro en nuestro corazón, entonces podemos saber que cuando los sentimientos estén en conflicto, y nos sintamos impulsados en dos sentidos opuestos, ¿para dónde pego? ¿Para allá o para el otro lado? Entonces la decisión de Cristo es la que nos va a mantener o nos mantendrá como el cuerpo que está destinado a ser, a vivir en paz. Y aquí continúa hablando como Pablo a nivel de cuerpo, a nivel de iglesia, a mantenernos unidos. Como dijo William Berkeley, él dijo, abro comillas, el camino del recto proceder es nombrar a Jesucristo árbitro entre las emociones conflictivas de nuestro corazón, y si aceptamos sus decisiones, no erraremos. Cierro comillas. Mis amados, la paz a la que hemos sido llamados, como Pablo está mencionando acá, no solo es una paz objetiva ni subjetiva, sino relacional. Escúchalo bien. Cada creyente, cada persona que ha sido llamada, regenerada, mediante la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, ha sido llamado a vivir en paz en un solo cuerpo. Por lo cual entonces esto me deja a mí una responsabilidad. A cada uno de nosotros, tú y yo, como creyentes, no puedo decir el 100%, cada uno sabemos quiénes hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Pero si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, entonces estamos llamados a hacer todo lo posible para vivir en paz. Lo que pasa es que Satanás es astuto y sabe por dónde se mete. Y recuerda que Satanás, su mayor objetivo es destruir la iglesia del Señor. Aunque la palabra misma declara que Satanás jamás podrá destruir la iglesia del Señor. Y acuerde que el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede destruir una iglesia local como esta, puede acabarla, puede llevarla a una división, a que unos se vayan con unos y otros con otros. O tal vez sencillamente vámonos para otro lugar, pero no nos quedemos con ninguno de estos dos. Pero ¿saben una cosa? Los que pertenecemos al cuerpo de Cristo seguiremos siendo el cuerpo de Cristo.
entonces estamos llamados a vivir en paz en un solo cuerpo. Como decía mi abuela y mi mamá, para pelear se necesitan dos. Y cuando nosotros tenemos una comprensión de la Escritura, soy yo el que no me debo prestar para entrar a generar una discordia, aún como cuerpo. Es decir, nuestra responsabilidad como miembros del mismo cuerpo es mantener la paz en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 7:15 nos dice, pues a paz hemos sido llamados. Entonces cuando Pablo está diciendo acá que reine la paz de Cristo. Entonces, quienes gozan de paz con Cristo y en lo interno de su corazón, vivirán realmente en unidad y armonía con otros. Cuando una persona no tiene la paz de Cristo, no puede reinar con otros, no puede vivir con otros en armonía. Siempre va a estar ahí en la puya. ¿Sí? Ahora, aquí hay una clave. Pablo da una clave. Quiero que observes tu Biblia. En el versículo 15, Pablo da una clave para vivir en esa unidad, en esa armonía con otros. Obsérvalo en su parte final. En un solo cuerpo, y sean ¿qué? Agradecidos. Sean agradecidos. Y ahí encontramos otro mandato. Ser agradecido. Agradecido en muchas formas. Agradecido con las personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Alguna vez recuerdo un hombre, durante muchos años atrás, que llegó a la iglesia y dijo, bueno, pero esta iglesia no es como las otras iglesias. Esta iglesia es gente, así como yo lo mencioné hace un momento en el ejemplo, como del populacho. Yo no veo gente rica aquí, no veo gente prestigiosa, no veo gente con dinero. Y ¿sabes una cosa? Por supuesto que esa persona no entendía. Recuerdo que con mi esposa un día conocimos una pareja por allá en un lugar y les presentamos el evangelio. Y ellos encantados con la palabra, encantados. Y un día nos dijeron, vamos a ir a conocer la iglesia. Y fueron, y nosotros estábamos en otro lugar y teníamos un poco de construcción, arena, ladrillos y todo eso. Y ellos entraron y se miraron nosotros. Y después cuando terminamos, él después me llamó y me dijo, mira, tú entenderás que nosotros pertenecemos a otro estrato y nos encanta como enseñas, pero vamos a buscar otra iglesia. Es la ignorancia, mis amados. ¿Sabes una cosa? Lo más hermoso es cuando yo empiezo a mirar a las personas que Dios ha colocado a mi alrededor como parte de la iglesia y yo le empiezo a decir, Señor, gracias. Gracias por Geraldine y ese bebé que tiene en su estómago. Gracias por Laura, Señor. Gracias por Joan. Gracias por Juan David. Gracias por Gabriel. Gracias, Señor. Gracias por Gracias por Noelia. Gracias. Pero con un agradecimiento sincero. ¿Sabes por qué? Observa que, mira, si tú miras el versículo 15, Pablo está diciendo, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Fueron llamados a un solo cuerpo. Es decir, yo soy parte de ese cuerpo. ¿Sí? Ahora, si tú miras, el tiempo me está consumiendo de manera tremenda. El tema de Colosenses es la gratitud. Observa en el capítulo 1, el versículo 3, y observa lo que dice Pablo. Damos gracias a Dios. Versículo 12 del mismo capítulo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir. Capítulo 2, versículo 7. Observa lo que dice. Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando ¿de qué? De gratitud. Versículo 15 del capítulo 13 que estamos leyendo. Y sean agradecidos. Versículo 16, observa ahora, que nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñando cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Es impresionante. No puede haber una paz de Cristo en un corazón que no vive agradecido con lo que Dios ha puesto. La mayoría de personas están pensando, ¿y cuándo esta iglesia va a ser grande? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Por qué? Porque estás mirando no al cuerpo, sino estás pensando realmente en lo que quieres para tu propia vida, para agradar tu propio orgullo, tu propio corazón envanecido y pecaminoso.
En vez de decir cuánta gracia nos ha concedido el Señor a estos pecadores que nos encontramos en este lugar, que nos ha sacado de nuestra condición caída. La gratitud, mis amados, es la respuesta natural del creyente a todo lo que Dios ha hecho. Si tú miras en Efesios capítulo 5, versículo 20, observa lo que Pablo dice. Efesios 5, 20, mira lo que Pablo dice. Den siempre gracias por todo en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, que ya lo leímos en el 4, 6, dice la Escritura, en el 4, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Es un corazón agradecido. Usted y yo hemos estado estudiando, mi amado, de que la gratitud es el reflejo de la adoración. ¿Usted quiere saber si es un adorador? Examine su corazón. ¿Qué tan agradecido es con lo que Dios le ha concedido? La gente no vive contenta con nada. La gente, bueno, sí, gracias. Bueno, gracias a Dios tengo un trabajo. Bueno, gracias a Dios tengo una esposa. Bueno, gracias a Dios tengo unos hijos. Bueno, sí, gracias. Esos son clichés. Pero la verdadera adoración sale de un corazón que entiende que no merece absolutamente nada y que Dios le ha concedido tanta gracia para vivir agradecido con Él. Comprender el amor de Cristo es postrarse uno a los pies de nuestro Señor Jesucristo y decirle gracias, gracias, porque no me has dejado en la condición en la que yo me encontraba. Un espíritu humilde y agradecido hacia Dios tendrá una influencia positiva en las relaciones con otras personas. Un espíritu no humilde, sino altivo y no agradecido, siempre estará buscando criticar a las demás personas y mirarlas como problema para su vida. Y esto nos conecta con el segundo punto, obsérvalo, y lo tenemos aquí en el versículo 16. Y observa que Pablo dice que la palabra de Cristo habite. Aquí encontramos la segunda cualidad, el segundo principio. Su corazón está gobernado por la palabra de Dios. Su corazón está gobernado por la palabra de Dios. Es la revelación especial y objetiva que procede ¿de qué? De Cristo. Observa, porque mira que dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y la palabra, valga la redundancia para que me comprenda, palabra es la palabra logos en el griego. Y logos está haciendo referencia a Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, la revelación de haber conocido a Cristo. Y Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. Cristo es la palabra. Cristo es el centro, ¿sí? Y es la palabra, mis amados. Cristo como verbo, como lo dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, recuerda que Pablo lo mencionó de alguna manera aquí en Colosenses 3:1, cuando él dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, ¿qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo, la palabra, es lo que él menciona aquí en el versículo 10, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Lo que está diciendo es que Cristo sea el centro en sus vidas. Cristo, nosotros debemos estar permeados de todo lo de Cristo. Debe gobernar cada pensamiento, debe gobernar cada palabra, debe gobernar, cada obra. Y aún las intenciones y motivaciones más profundas de cada miembro, sigo hablando como cuerpo, y de esta debe fluir entre todos y debe hacerlo ricamente, como dice la Escritura, llevando fruto. Si tú miras en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, observa lo que nos dice la Escritura. Juan 15:5. Ve allá un momento, por favor, y observa lo que nos dice la Escritura. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es un texto que conocemos, es un texto que se ha predicado.
Pero realmente la pregunta es, ¿qué tanto realmente la palabra de Cristo habita en mi vida? No solo cuando estoy aquí en una congregación como esta, sino cuando estoy fuera de la congregación, cuando estoy en un trabajo que tal vez sea hostil, un trabajo con personas que no son creyentes, un trabajo que me demanda a mí muchas cosas y que me puede sacar del contexto, un trabajo donde veo las compañeras de trabajo en lascivia, en inmundicia, en inmoralidad, o el compañero que está saliendo con la compañera de trabajo que no son esposos, y así sucesivamente. ¡Wow, mi amado! Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo. ¿Y sabes una cosa? Esto sucederá como creyentes si prestamos atención a la palabra. El Señor Jesucristo en Mateo 13:9 dijo, el que tiene oído, que oiga. Si la usamos bien, Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra de verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la palabra. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Si nosotros guardamos en nuestros corazones la palabra, el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y por supuesto que la tengamos como la única palabra de vida. Ahí al lado en Filipenses, por favor. Si usted se devuelve otra vez ahí en Filipenses 2:16, observa lo que dice la Escritura. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Lo más terrible es nosotros llegar al final y que en realidad nos demos cuenta que trabajamos en vano, porque no estábamos fundamentados en la palabra, en la verdad, en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos mirar. Mis amados, necesitamos tener una mente controlada por las Escrituras. Solo así, la paz y la gratitud, la unidad, el amor y todas las virtudes que de él se desprenden, fluyen de una mente que está llena y controlada por la palabra. Mis amados, las verdades de las Escrituras deberían impregnar cada área de la vida del creyente, deberían controlar cada uno de sus pensamientos, de sus palabras, de sus actos, como ya lo he mencionado. Ese es el punto, eso es lo que nosotros deberíamos tener presente. La palabra debe morar en cada creyente cuando la escucha, cuando la usa, cuando la guarda, cuando se aferra como la verdad absoluta de Dios. No es un cliché cuando yo digo, esta o en tus manos está la palabra de Dios santa, pura, limpia, perfecta, inerrante, suficiente, eficaz y autoritativa. No, no es un cliché. Es realmente el convencimiento en mi corazón de que tenemos la santa palabra de Dios. Solo cuando la palabra de Dios habita en el corazón del creyente y en la mente, es cuando permite al Espíritu inclinar o doblegar nuestra voluntad. Mi carne quiere hacer su voluntad, pero la palabra de Dios dice que cuando vivimos en el Espíritu doblega realmente la voluntad de mi carne. Pero para ello solamente necesito tener la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Cristo habite en abundancia, Pablo lo está mencionando aquí, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Estamos permitiendo el ser llenos del Espíritu Santo. Son las mismas palabras que Pablo mencionó en Efesios capítulo 4, versículo 18 en su parte B, cuando dice más bien ser llenos del Espíritu Santo. Esto es lo mismo. Y cuando somos llenos del Espíritu, nosotros estamos siendo controlados, gobernados por el Espíritu Santo. Es decir, son dos realidades que encontramos aquí, iguales, vistas desde dos lados, completamente diferentes. Pero es lo mismo que está mencionando aquí Pablo. Cuando nosotros dejamos que esto suceda en nuestras vidas, nosotros como creyentes vamos a recibir una doble bendición. Se produce doble resultado, mi amado, en la palabra de Dios. Observa el texto. En el versículo 16, observa que Pablo, después de decir que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, observa que dice, con toda sabiduría
enseñándose y amonestándose los unos a los otros. Es decir, hay dos resultados. Un resultado afirmativo, que es enseñando, es decir, imparte verdad en sentido afirmativo. Pero también un resultado restrictivo, que es exhortando, es decir, advertir a las personas acerca de las consecuencias de su conducta. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Últimamente he tenido hombres a mi alrededor que han estado trabajando en mi vida y es: David, ven y rindes cuentas. David, ven y rindes cuentas. Rendirnos cuentas mutuamente, rendirnos cuentas mutuamente. Y qué duro es aprender eso, porque yo sé que a la gente no le gusta rendir cuentas. Porque yo sé que a la gente no le gusta decir: mira, ¿sabes qué? Me has preguntado tanto que te voy a decir la verdad, estoy haciendo esto y esto, he sido perezoso, he sido flojo, he sido vago, he preferido estar callejeando que estar estudiando la palabra, he preferido, y así sucesivamente. Pero realmente, cuando nosotros encontramos eso acá, nos deja ver que ambos son el resultado de una vida en la cual fluye en abundancia la palabra de Cristo. Pablo lo había mencionado en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Observa lo que dice: a Él, ¿a quién? A Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, similar a lo que ya estamos viendo, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hemos hablado de amonestar y hemos hablado de enseñar. Si tú eres de los que te gusta que te enseñen, pero que no te amonesten, ten cuidado, estás en problemas, mi amado. Ese avión todavía está volando muy alto. Hay gente que le gusta venir aquí a clases, pero hay gente que no le gusta que le digan que está mal, o que está siendo irresponsable, o que no está cumpliendo con las cosas. Nosotros debemos aprender a los dos, porque el restrictivo, recuerda, que nos advierte como personas acerca de las consecuencias de una conducta que no está glorificando a Dios. El resultado de que la palabra realmente esté en nuestras vidas, de que Cristo habite en abundancia, produce en nosotros esta respuesta. ¿Cuál respuesta? Quiero que observes el texto, el versículo 16, en su parte C. Amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias. ¿Sabes qué? Lo que Pablo dice acá es cantando con gracia y expresándole a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. En una versión que es muy bien llevada a cabo, dice cantando en agradecimiento. ¿Y sabes qué? Pablo menciona salmos, himnos y todo eso. Es triste ver cuando la gente aquí canta, o en las iglesias cantan sin un entendimiento, sin una comprensión de lo que es la obra de Cristo. Simplemente cantan por cantar. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Guíanos en la obediencia, pero no lo está declarando como el gozo de la obra que Cristo ha llevado a cabo. Me encanta que Pablo acá dice, realmente, después de amonestarse, enseñándose y amonestándose unos a otros, dice con salmos, ahí está unido, es decir, con la misma palabra de Dios y a la vez, porque aquí la palabra de gracia ha generado una controversia, charity, que es si es gracia, si es gracias, pero realmente lo que se ha concluido es que simplemente es un corazón que está cantando con agradecimiento que la obra de Cristo en su vida ha producido un perdón para con Dios y que debe reflejar ese amor realmente. Por eso tenemos la paz, su corazón está gobernado por la paz de Cristo. 2, su corazón está gobernado por la palabra de Cristo. Y el tercero que nos conecta aquí, la tercera cualidad, es que su vida está marcada por la gratitud. Versículo 17, observa lo que dice. Y todo lo que hagan de palabra de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Padre. Y quiero que mires esto. Pablo da el gran principio de la vida.
de que todo lo que hagamos o digamos ha de ser en el nombre de Jesús. Es decir, tener presente que para Dios no existe la ambivalencia entre lo secular y lo sagrado, ya que Él es soberano sobre todo. Por eso Pablo está diciendo, sea de palabra o de hecho, en la manera como tú vivas, tú debes vivir agradecido con Dios, porque tienes presente en tu mente a cada instante cuánta gracia has recibido, cuánto amor, cuánta bondad, cuánta misericordia de algo que tú no merecías en absoluto. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Es decir, que entonces todo lo que tú haces, todo lo que tú vives, cada momento de tu vida, estás realmente honrando a Dios y diciéndole, gracias, gracias, gracias Señor, gracias, gracias. Aunque tus hijos no sean creyentes, gracias. Aunque tu esposa no sea la mejor mujer, gracias Señor. Aunque tu trabajo no sea el que más dinero te da, gracias Señor. Gracias, porque verdaderamente tengo una provisión que tú me envías acorde a lo que tú quieres. Es que estoy ante el Dios soberano, el Dios que sabe cuál es mi necesidad. ¿Por qué no me gano los millones que se ganan otros hermanos? Porque así lo determinó el Señor. Señor, gracias. Gracias. Me lo has dado todo. ¿Sí? Es decir, todo es para su gloria, como dice 1 Corintios 10:31. Con su espíritu, con un espíritu de gratitud. Lo dice Filipenses 4:6, que lo hemos leído 2 veces. Y observa lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Observa lo que dice. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¡Wow! Para ustedes en Cristo. Gloria a Dios. Todo lo que el Señor me conceda es la voluntad de Él en Cristo Jesús. Y quiero que, para ir al final, mi amado, observes esto. 3 veces, en los 3 versículos, Pablo está mencionando la gratitud. Observa en el capítulo 3, versículo 15, que al final dice, y sean agradecidos. Versículo 16, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La Nueva Versión Internacional dice, canten con gratitud de corazón. Y el versículo 17, y dando gracias a Dios el Padre. El punto es la gratitud. ¿Qué tanta gratitud tú le estás dando a Dios? ¿Qué tan presente tienes a cada momento en tu vida? Si tu esposo no es el creyente que tú querías, pero tú le estás diciendo, gracias Señor, gracias. Gracias porque mi matrimonio está con este hombre que aunque no conoce de tu gracia, Señor, tú me lo has concedido. Me has dado un esposo, o viceversa, una esposa. Cuando Pablo menciona que se haga en el nombre del Señor, significa una relación vital con Él. Y esto es en armonía con su voluntad revelada, en sujeción a la autoridad y en dependencia de su poder. Es decir, que todo en base a la expiación de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que yo recibo es en Cristo Jesús, todo es por Cristo quien llevó con su sangre mi pecado, lo lavó. Efesios 1:3 nos dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de quien, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. ¿Tienes algo? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Tienes una buena esposa? ¿Tienes un buen esposo? ¿Tienes unos buenos hijos? ¿Tienes un buen carro? ¿Tienes una buena casa? ¿Tienes una buena cama? ¿Tienes un buen plato de comida? Entonces es en Cristo Jesús. ¿Tienes la oportunidad de estar en una congregación como esta? Entonces es en Cristo Jesús. Pero no es porque tú lo merezcas, sino porque Dios nos concedió en su gracia. Podemos extraer, yéndome al final de este último versículo, que Pablo dice, todo lo que haces, ese en contraste con todas las regulaciones
que los falsos profetas o maestros, digámoslo así, estaban tratando de imponerle a los colosenses. Si tú miras ahí después con tiempo, capítulo 22, versículos 16 al 23. Y simplemente Pablo está declarando un principio comprensivo que permite a los creyentes que lo realicen por sí mismos en perfecta libertad. Es decir, todo lo que hagas, hazlo en la libertad que está en Cristo Jesús. Después de todo, tenemos que comprender que cada hijo de Dios no está bajo un yugo. Ya a nosotros se nos quitó el yugo. Por lo cual sea que el Espíritu que mora en nosotros nos lleve y nos guíe a hacer lo que le agrada a Dios. Tenemos que tener presente, iglesia, que el hombre es libre solo cuando permanece en Cristo. Si yo estoy en Cristo, entonces yo soy libre. Mira todo el contexto de este capítulo, del capítulo 2, los falsos maestros, los que querían imponer el legalismo, el misticismo, ¿sí? Las filosofías. Y cuánta gente dentro de las mismas congregaciones se está apoyando así, pero no está entendiendo ni comprendiendo la libertad que hay en Cristo. Solo el hombre, como lo mencioné, el hombre es libre solo cuando permanece en Cristo. Por tanto, debe preguntarse siempre, ¿qué haré, Señor? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Que estudie realmente la Escritura en forma diligente y con mucha oración. En conexión con cada palabra que realice, mi amado, y estudie, el creyente siempre debe estar preguntándose a sí mismo, ¿puedo dar gracias a Dios el Padre por haberme dado la oportunidad de decir esto o aquello? ¿Contesté de la manera correcta o no? Mis amados, creo que cuando Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estaba hablando de la libertad que hay en Cristo Jesús. Cuando alguien te quiere imponer una norma y aún un principio bíblico, si no está en relación con la libertad en Cristo Jesús, préstale mucha atención. Una vez más, lo que Pablo ha señalado es que todo debe hacerse de buena voluntad y en confianza, no haciendo las cosas como una obligación, como algo legalista, sino verdaderamente de corazón dándole gracias a Dios el Padre. Amados, vestir la nueva vida es vestirse de Cristo. Eso es. La nueva vida es vestirse de Cristo Jesús. Es el deber de todo creyente. Como Pablo lo dijo en Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La meta de la vida cristiana es alcanzar la semejanza de Cristo. Y quiero cerrar con esto, mi amado. Quizás has oído o has leído alguna vez de la conmovedora historia de Jerome Kane, titulada El huésped del tercer piso de atrás. En términos generales, la historia habla de una casa de alquiler de clase baja donde vivía un grupo y diverso de personas menesterosas y desvalidadas. Entre ellas había una niña que trabajaba como criada, pobre, ignorante y sucia, dispuesta a vender su virtud por cualquier baratija. Un día llegó un huésped que se alojó en la parte de atrás del tercer piso y que se veía diferente de los demás. Muy pronto dio muestras de tener un corazón y un modo de ser amable. Siempre tenía una palabra amable para la pequeña criada, que por lo general era ignorada y maltratada por los demás. Ella casi profesaba adoración por él. Los otros huéspedes también le debían mucho por sus buenas obras y su gran ayuda. Siempre estaba ayudando a alguno en alguna manera compasiva y benévola. Por fin llegó el día en que aquel huésped debía partir para instalarse en otro lugar. La pequeña criada le observó con sus ojos bien abiertos mientras él se dirigía hacia la puerta con su diminuto equipaje. Después de mirarla con su sonrisa y de darle un suave abrazo y una palmada en la espalda, la niña se despidió a su vez diciendo, por favor, dígame, ¿es usted él? Cierro comillas. Los creyentes deberíamos vestir a Cristo de tal modo que cuando otras personas nos vean a Cristo. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos contigo
Cuánta gracia, cuánta bondad, cuánta misericordia, Señor. La verdad no sabemos si otros han visto en nosotros a Cristo por nuestras actitudes de orgullo, de soberbia, de suficiencia, de sobradez, de altivez, Señor. De tal vez creer que somos más que otros, aún por el mismo conocimiento de tu santa palabra. Señor, primero queremos decirte perdónanos. Perdónanos porque lo más seguro es que no hemos mostrado a Cristo. No hemos estado vestidos de Cristo. Pero nuestra esperanza y nuestro consuelo es que la dirección de tu Santo Espíritu nos insta a vestirnos del vínculo del amor, que es la unidad. A que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. A que la palabra de Cristo gobierne en nuestras vidas. A que nosotros podamos vivir en gratitud a cada momento de nuestras vidas, aun cuando las cosas no salgan como nosotros las queremos. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Señor, que desde nuestro corazón fluya verdaderamente un cántico de gratitud al decirte, es por los méritos de Cristo. Es por los méritos de Cristo. Es por los méritos de Cristo que yo puedo invocar tu nombre. Es por los méritos de Cristo que yo puedo levantar una oración delante de ti, Señor. Porque en realidad soy consciente de que nadie puede verte y seguir con vida. Y mis ojos espirituales han sido abiertos para ver tu grandeza, tu magnificencia y tu poder en Cristo Jesús. Amén.